Durante más de medio siglo, Valentín Trujillo fue uno de los rostros más emblemáticos del cine y la televisión mexicana. Su presencia era tan constante en las pantallas que varias generaciones crecieron con la impresión de conocerlo íntimamente, casi como si fuera un miembro extendido de la familia. Sin embargo, detrás de ese brillo cuidadosamente cultivado, siempre existió una sombra, un rumor persistente, un susurro que recorría los camerinos, las redacciones y los pasillos de los estudios de grabación. Una verdad que muchos sospechaban, pero que él nunca había confirmado. Hasta hoy. El día que decidió romper el silencio no fue espectacular ni preparado como uno de sus papeles cinematográficos. Fue un amanecer sereno, casi indiferente a la magnitud de lo que estaba por revelar. En una sala modesta de su casa, rodeado de fotografías de su infancia artística, guiones doblados por el tiempo y los premios que marcaron su carrera, Valentín se sentó frente a un equipo reducido de periodistas y dijo, con voz grave pero al mismo tiempo liberada: ha llegado la hora de hablar. De todo aquello que callé durante tantos años. Esa frase abrió una puerta que había permanecido cerrada por décadas. Muchos creían que el actor jamás tocaría ciertos temas. La industria del espectáculo mexicana, tan brillante por fuera, es también un espacio que impone silencios, exige perfección y castiga cualquier vulnerabilidad. Valentín Trujillo lo sabía mejor que nadie. Desde su niñez, criada entre focos ardientes y expectativas aplastantes, aprendió que mostrar debilidad equivalía a perderlo todo: el respeto, el trabajo, el cariño del público. Por eso durante tantos años optó por callar, incluso cuando el silencio le consumía el alma. Pero con el paso del tiempo, la presión acumulada se transformó en un peso insoportable. Había aprendido a dominar el arte de representar personajes fuertes, valientes y determinados, pero en su vida real, llevaba demasiado tiempo huyendo de un conflicto interno que ya no podía ignorar. El público me ha dado todo, confesó, y en esa frase había gratitud, dolor y agotamiento. Pero siento que nunca les di la verdad completa. Hoy quiero hacerlo. Mientras hablaba, los periodistas presentes guardaron un silencio casi reverente. Sabían que estaban frente a un momento histórico, algo que pasaría a los libros de la memoria cultural mexicana. Después de todo, Valentín Trujillo no era un actor cualquiera, era un símbolo, un ícono generacional, un hombre cuya vida había sido estudiada, admirada y, en ocasiones, cuestionada. Y ahora estaba ahí, desprendiendo cada capa de la máscara que lo había protegido durante décadas. La confesión que todos esperaban tardó en llegar. Valentín comenzó describiendo los inicios de su carrera, cuando la fama le llegó demasiado pronto. Recordó la presión de los productores, los horarios interminables y la imposibilidad de cometer errores. Narró cómo, en cada filmación, sentía que debía cargar no solo con el peso de su propio trabajo, sino con el de toda la industria que veía en él, a un joven prodigio destinado a sustituir a las grandes figuras de su tiempo. Me enseñaron que debía ser perfecto, dijo, pero nadie me explicó cómo vivir con la inseguridad, con el miedo constante a fallar. Esa frase, simple pero honesta, revelaba más que cualquier titular de revista. Era el retrato íntimo de un hombre que había sacrificado su identidad para sostener una imagen pública impecable. A medida que avanzaba la conversación, quedó claro que Valentín había tomado la decisión de hablar no por obligación mediática, sino para liberarse. Y cuando por fin pronunció las palabras que todos sospechaban, aunque nunca se habían atrevido a afirmar públicamente, el ambiente se densificó. Su voz, aunque firme, revelaba la tensión de quien ha guardado un secreto durante toda una vida. Yo no era el hombre que todos creían, comenzó. No era tan fuerte, ni tan seguro, ni tan invulnerable como mis personajes. Casi toda mi vida me escondí detrás de papeles que me exigía la industria. Pero llegó un momento en que me pregunté si realmente sabía quién era yo. Con esas palabras, inició una explicación profunda sobre el verdadero conflicto que lo había acompañado durante años.
la lucha entre la persona que quería ser y la figura que estaba obligado a representar. No se trataba de un escándalo, como muchos habrían imaginado. No reveló un crimen, ni una doble vida sentimental, ni algún secreto oscuro relacionado con su éxito. Lo que confesó, en su esencia, era aún más humano y universal. El miedo a no ser suficiente, la vergüenza de admitir debilidades y la culpa de haber vivido para satisfacer expectativas ajenas. Durante mucho tiempo, dijo con los ojos húmedos, oculté que tenía ataques de ansiedad, que me paralizaba la idea de fallar ante el público, que cada vez que entraba a un set, sentía que tal vez no estaría a la altura, y esas dudas me destruyeron por dentro. Su revelación dejaba en evidencia una lucha emocional que había permanecido oculta entre los pliegues de la fama. Valentín había sido presentado siempre como un hombre fuerte, capaz de superar cualquier obstáculo, pero en realidad había pasado años intentando escapar de sus propias inseguridades. Eso, lo que ahora confesaba, era justamente lo que muchos intuían, que detrás del ícono había un ser humano vulnerable, uno que había cargado en silencio con una responsabilidad imposible. Las cámaras grababan cada palabra, pero él no parecía estar hablando para ellas. Su voz se dirigía a un público más profundo, más íntimo. El público que lo siguió durante toda su carrera, el que lo convirtió en leyenda. Era como si, después de tantos años interpretando personajes ajenos, al fin estuviera interpretándose a sí mismo. La entrevista avanzó hacia territorios aún más personales. Valentín admitió que su silencio prolongado se debía al temor de que reconocer su fragilidad significara el fin de su carrera. En un medio donde la apariencia de fortaleza es sinónimo de éxito, aceptar la existencia de un conflicto interior era casi un acto de rebeldía. Pero ahora, liberado de las presiones de la juventud y de la expectativa permanente de perfección, Valentín se dio permiso de hablar. Debía haberlo dicho antes, admitió. Tal vez habría inspirado a otros, o tal vez me habría liberado antes. Pero uno no confiesa sus miedos cuando vive rodeado de gente que cree que eres invencible. A lo largo de su relato, era evidente que se trataba del inicio de una confesión más amplia, casi terapéutica. Como si este primer capítulo de su verdad fuera solo la antesala de revelaciones aún más profundas, más íntimas, más sorprendentes. Porque, aunque habló de su ansiedad y de las exigencias de la industria, también dejó entrever que aún había algo más, algo grande, algo que, según él mismo insinuó, cambiará la forma en que el público entiende mi vida entera. Y así, inicial de esta confesión histórica, Valentín Trujillo dejó al público con una mezcla de alivio, desconcierto y expectación. Había admitido lo que muchos sospechaban, que su vida no era tan perfecta como las películas lo habían sugerido, que debajo del héroe existía un hombre asustado, que detrás del ícono había una verdad dolorosa. Pero también dejó claro que esto era solo el comienzo. Ahora que he dado el primer paso, dijo, estoy listo para contar lo demás. Su mirada, fijada en un punto lejano, no era de tristeza, sino de liberación. Por primera vez en décadas, Valentín Trujillo hablaba sin guión, sin personaje, sin máscara. Y el mundo estaba dispuesto a escucharlo. La confesión de Valentín Trujillo en aquel amanecer silencioso no solo abrió una grieta en su imagen pública, abrió también una puerta hacia un pasado que por décadas había intentado mantener enterrado. Si en el primer capítulo de su revelación habló de sus miedos personales, en este segundo decidió abordar un territorio aún más complejo. El peso de la fama, los sacrificios ocultos tras el éxito, y las heridas emocionales que marcaron su vida durante los años en que era considerado el héroe nacional del cine mexicano. Cuando empezó a hablar, no lo hizo con dramatismo, sino con una calma casi inquietante, como quien por fin acepta que enfrentar sus demonios internos es la única forma de seguir adelante. Su mirada se perdió unos segundos entre los retratos en blanco y negro de su juventud que colgaban de la pared. Imágenes que mostraban a un Valentín radiante, confiado, invencible,
Luego, como si esas fotografías lo empujaran a decir la verdad, continuó. Todo el mundo veía al actor, pero nadie veía al hombre que estaba detrás, dijo con voz suave. Mientras más famoso me volvía, más solo estaba. Esa frase marcó el tono de todo él. Durante los años 70 y 80, Valentín Trujillo era omnipresente. Películas, entrevistas, portadas de revistas, giras promocionales, estrenos. Era el rostro que aparecía en cada sala de cine y en cada programa dominical. La gente creía que su vida estaba llena de amigos, glamour y celebraciones interminables. Pero la realidad, según confesó, era radicalmente diferente. Había días en que grababa 12 horas, daba 3 entrevistas y aún tenía que asistir a un evento nocturno. Todos querían hablar con Valentín Trujillo, pero nadie quería hablar con Valentín. Esa distinción, sutil pero devastadora, lo acompañó durante décadas. Recordó noches enteras encerrado en habitaciones de hotel, mirando el techo mientras la televisión reproducía sus propias películas. En la pantalla, él era un héroe. En la cama, solo un hombre agotado, incapaz de recordar la última vez que había tenido una conversación sincera con alguien que no esperara nada de él. La fama, confesó, fue una jaula dorada, hermosa por fuera, opresiva por dentro. A medida que su carrera avanzaba, aumentaba también la presión de mantener un personaje impecable ante el público. Los productores exigían disciplina absoluta. Los contratos imponían comportamientos estrictos. La prensa, siempre hambrienta de titulares, buscaba cualquier imperfección para convertirla en escándalo. Valentín comenzó a sentirse atrapado en una espiral de expectativas. La ansiedad que confesó en el primer capítulo no era más que el síntoma visible de un problema más profundo. Vivía para cumplir un rol que ya no sentía suyo. No tenía derecho a estar triste, ni cansado, ni frustrado. La gente quería un héroe. Y yo tenía que ser ese héroe, incluso cuando todo dentro de mí se estaba derrumbando. Dijo que había aprendido a sonreír incluso cuando su corazón estaba en silencio. Aprendió a fingir confianza cuando su mente estaba al borde de la desesperación. Su vida pública era un acto ininterrumpido, una actuación que jamás terminaba. Una de las partes más impactantes de su confesión fue cuando habló de las relaciones que perdió a causa de su carrera. Valentín admitió que su vida afectiva sufrió daños irreparables debido a la presión, los horarios y el agotamiento emocional. No dio nombres, por respeto, pero dejó claro que hubo personas que amó profundamente y que se alejaron porque él ya no era capaz de entregarse emocionalmente a nadie. Cuando vives rodeado de cámaras, poco a poco olvidan que tienes alma, dijo, y tú también lo olvidas. Hubo amores que no sobrevivieron a la distancia emocional. Hubo amistades que se desvanecieron porque él no tenía tiempo para cultivarlas. Hubo familiares que lo veían más en la televisión que en la mesa del domingo. Cada relación perdida se convirtió en una herida silenciosa. Pocos lo saben, y hasta hoy jamás lo había dicho públicamente. Pero hubo un punto en su carrera en que Valentín estuvo a centímetros de renunciar definitivamente a la actuación. Hubo un día en que me levanté y no pude mirarme al espejo. No reconocía al hombre que veía ahí. Era una versión vacía de mí mismo. Ese día, narró, se encerró en su camerino durante horas mientras el equipo de filmación lo esperaba afuera. Los productores golpeaban la puerta, los asistentes insistían, el director amenazaba con cancelar la escena. Pero Valentín no respondió. No porque fuera arrogante, sino porque estaba al borde de un colapso emocional. Sentía que si salía de ese camerino, iba a dejar de ser humano. Esa jornada, que quedó registrada en los estudios como un problema técnico, fue para él un punto de inflexión. No renunció, porque necesitaba trabajar, porque tenía responsabilidad con el público, porque la industria lo exigía. Pero algo dentro de él se rompió ese día. Una grieta que tardó años en cerrar y que en su confesión todavía sangraba.
En este capítulo, Valentín comenzó a acercarse a la revelación más profunda de su historia, la lucha con su identidad personal. No fue una confesión instantánea, fue un recorrido lento, cuidadoso, como si sus palabras buscaran permiso para salir después de tantos años escondidas. Pasé años preguntándome quién era realmente. El público creía que me conocía, pero en realidad no me conocía ni yo mismo. Habló de la contradicción constante entre su yo interior, frágil, reflexivo, inseguro, y la figura pública que debía interpretar. Valiente, seguro, imbatible. Esa dualidad lo desgarraba. A veces sentía que estaba actuando incluso cuando estaba solo. Era como si mi personaje me hubiera robado la vida. Esa frase dejó a los periodistas en silencio absoluto. No era una metáfora, era una confesión literal. Valentín había pasado tanto tiempo interpretando papeles que perdió la capacidad de diferenciar dónde terminaba el personaje y dónde comenzaba él mismo. Valentín no culpó a nadie en particular, pero sí describió a la industria del espectáculo como una máquina que consume y desecha con rapidez. Es un mundo brillante, pero también puede ser cruel, dijo. Te exigen que seas perfecto, y cuando no lo eres, te reemplazan. Recordó compañeros que desaparecieron del mundo artístico debido a problemas emocionales, económicos o personales. Recordó también su propio miedo constante, el temor de volverse irrelevante, de ser olvidado, de no cumplir las expectativas. Ese temor, confesó, fue lo que lo mantuvo callado durante tantos años. Si decía la verdad, pensaba que el público me rechazaría. Hoy sé que estaba equivocado. Pero en aquel entonces, ese miedo era real. Valentín describió el momento más oscuro de su vida. El día en que, en plena filmación, sintió que no podía continuar. No fue un ataque de ansiedad, ni un colapso emocional común. Fue algo más profundo. De pronto, olvidé quién era. No recordé mi nombre, no recordé por qué estaba ahí. Solo sentí un vacío inmenso. Ese episodio, que él mantuvo en secreto durante décadas, marcó el inicio de su decisión de retirarse parcialmente de la vida pública. Era la señal más clara de que su cuerpo y su mente no podían seguir sosteniendo el peso de una vida construida sobre expectativas ajenas. La decisión de hablar. Al fin. Terminando su relato, Valentín explicó por qué había decidido romper el silencio precisamente ahora. He pasado toda mi vida interpretando personajes. Creo que ya es tiempo de ser yo mismo. Valentín respiró hondo antes de comenzar. Esa respiración no fue solo física. Era el respiro de quien por fin se atreve a abrir la parte más frágil de su memoria. Durante años había insinuado, sin querer, que había algo más, algo oculto, algo que lo había marcado de manera irreversible. Ahora por fin estaba listo para decirlo. Lo que todos sospechaban era verdad. Con esa frase inició la revelación. Directa, desnuda, sin rodeos. Como si al fin la máscara hubiera caído. Durante décadas, continuó, viví interpretando personajes que no eran yo. Y lo más doloroso no era actuar. Era saber que el personaje más grande de todos era la versión de mí mismo que el público conocía. Todos contuvieron la respiración. Sí, oculté quién era realmente. No por vergüenza, sino por miedo. Miedo a perderlo todo, miedo al rechazo, miedo a no encajar en el mundo que me exigía perfección. Lo que seguía era la parte más íntima de su historia. El conflicto de identidad que había guardado en absoluto secreto. La identidad que nunca pudo mostrar. Yo no era el hombre que presentaban las revistas, confesó. No era ese símbolo de fuerza, ni ese ejemplo de masculinidad impecable que todos aplaudían. Siempre sentí que vivía en un cuerpo que no me permitía expresarme como realmente era. Sus palabras dibujaban una lucha profunda, un conflicto interior que se había gestado desde su adolescencia. Reveló que desde muy joven sintió que la identidad que la industria le imponía no coincidía con la identidad que él sentía en su corazón. No dio etiquetas,
no se definió con una palabra concreta. Porque, según dijo, su identidad siempre había sido compleja, cambiante, difícil de encajar en definiciones rígidas. Hubo momentos en mi vida en los que me sentía dividido entre lo que el mundo esperaba de mí y lo que yo realmente deseaba. Y cada vez que intentaba acercarme a mi verdad, algo, la fama, la presión, el miedo, me obligaba a retroceder. Esa revelación confirmaba lo que muchos habían sospechado durante años, que el actor mantenía una lucha íntima con su identidad emocional y afectiva, una lucha que nunca pudo reconocer públicamente por miedo a las consecuencias. Valentín también habló de los amores imposibles que marcaron su vida. No mencionó nombres, pero sí compartió historias desgarradoras de relaciones que no pudieron prosperar, porque él no estaba preparado para mostrarse tal como era. Hubo personas a las que amé profundamente, pero no podía ofrecerles una vida real. Solo podía darles fragmentos de mí, sombras, momentos clandestinos entre rodajes o viajes. Nadie merece amar a medias. Confesó que, en más de una ocasión, estuvo cerca de revelar la verdad a una pareja, pero a último momento retrocedía, atrapado por la responsabilidad de sostener la imagen pública que se esperaba de él. Yo vivía con miedo, y el miedo destruye cualquier posibilidad de amor verdadero. Fue en ese punto cuando sus ojos se humedecieron. No lloraba por pena, sino por la melancolía de recordar lo que pudo haber sido. Las oportunidades perdidas, las vidas que no vivió, los abrazos que no se permitió recibir. Mi mayor arrepentimiento, dijo, no es lo que hice, sino lo que no me atrevía a hacer. Ser una figura admirada por millones tenía un costo emocional que pocos imaginaban. Valentín explicó que se convirtió en símbolo sin quererlo. Cada papel que interpretaba reforzaba la imagen pública de un hombre invencible, recto, moralmente ejemplar. Pero él sabía que esa imagen era incompatible con la persona sensible, insegura y emocionalmente compleja que realmente era. Fui prisionero del personaje más famoso que interpreté, el Valentín Trujillo que todos querían que fuera. Esa prisión lo obligó a ocultar su verdadera identidad, a suprimir emociones, a construir un muro entre su vida pública y su vida íntima. Y cuanto más crecía su fama, más grueso se volvía ese muro. Durante años, afirmó, vivió una doble existencia, la del actor amado por el público y la del hombre que buscaba desesperadamente un espacio para ser él mismo, aunque fuera únicamente por unos minutos al día. En este punto, Valentín bajó la mirada. Lo que estaba por revelar era, según sus propias palabras, la verdad más dolorosa de todas. La herida más profunda que llevo no es la soledad, ni la ansiedad, ni las pérdidas. Es haber negado mi propia verdad durante tantos años. Esa verdad, su identidad, sus emociones, sus deseos, fue reprimida por miedo a destruir su carrera, decepcionar a su familia y defraudar al público. Ese silencio prolongado se convirtió en una carga insostenible. Me enseñaron que debía ser fuerte, pero nadie me enseñó a ser yo mismo. Fue entonces cuando confesó, sí, lo que sospechaban, lo que algunos intuían en silencio, era cierto. Yo vivía ocultando quién era realmente. Vivía temiendo que si mostraba mi verdadera identidad, todo se derrumbaría. Su voz tembló ante la palabra identidad. No porque fuera algo oscuro, sino porque, para él, aceptar esa palabra era un acto de liberación. Lo que finalmente lo llevó a romper el silencio no fue un escándalo ni una crisis pública, sino un instante íntimo. Un día cualquiera, mirando su reflejo en un espejo que había visto miles de veces. Me vi, y por primera vez no sentí miedo. Sentí tristeza, pero no miedo. Y entendí que ya no quería seguir viviendo incompleto. Ese fue el día en que decidió que debía contar la verdad, no para redimirse ante el público, sino para reconciliarse consigo mismo. Ya no quiero interpretar más personajes fuera del set. Quiero vivir como soy. El mensaje al público que lo acompañó toda su vida. Al final de su confesión,
Valentín se dirigió directamente a las personas que lo habían seguido durante toda su carrera. No sé cómo reaccionarán, no sé si muchos me entenderán, pero espero que puedan ver más allá de la fama y del personaje. Yo solo soy un ser humano, uno que por fin se atreve a vivir su verdad. Agradeció al público por décadas de amor incondicional, pero también les pidió algo. Permítanme ser yo, por primera vez. Ese ruego, más que una petición, era un cierre simbólico de la vida que había llevado y la apertura de una nueva etapa que apenas estaba comenzando. La confesión de Valentín Trujillo se convirtió inmediatamente en un acontecimiento histórico. No porque revelara un escándalo, sino porque mostró algo mucho más humano: el valor de aceptar la propia identidad después de una vida entera de silencio. Lo que todos sospechaban, que su lucha interna era mucho más profunda de lo que mostraba públicamente, se confirmó. Pero la verdadera sorpresa fue su honestidad, su vulnerabilidad, su coraje para admitir lo que tantos temen decir. Su historia dejó una lección clara. La fama puede construir héroes, pero solo la verdad construye seres humanos. Y así, con esa frase resonando en la sala, Valentín Trujillo se levantó lentamente, como quien deja atrás una sombra dolorosa para caminar, por primera vez, hacia la luz de su propia verdad. La historia de Valentín Trujillo no es simplemente la de un actor legendario que decidió hablar después de décadas de silencio. Es la historia de un hombre que por fin encontró el valor de mirarse a sí mismo sin máscaras, sin cámaras, sin guiones que le dictaran cómo debía comportarse. Después de una vida interpretando héroes, justicieros, íconos culturales y figuras casi míticas para el público mexicano, Valentín descubrió que el papel más difícil de interpretar era el suyo propio. Su confesión, dividida en 3 capítulos que revelaron sus miedos, sus batallas internas y la identidad que jamás pudo mostrar plenamente, nos deja frente a una verdad conmovedora. Detrás de cada figura pública hay un ser humano que sangra, que duda, que teme, que sueña y que, a pesar de su fama, necesita ser visto y aceptado tal como es. Durante años, Valentín vivió atrapado en una contradicción dolorosa. Mientras su rostro aparecía en miles de pantallas como un símbolo de fuerza, por dentro cargaba con un peso emocional que lo debilitaba cada día. Su silencio no fue cobardía, fue supervivencia. Su silencio no fue engaño. Fue el mecanismo que encontró para protegerse en un mundo que le exigía perfección absoluta. Pero llegar a la madurez emocional, esa etapa en la que el miedo ya no puede dictar el rumbo de la vida, lo llevó inevitablemente hacia este momento de revelación. En sus palabras había cansancio, sí, pero también una libertad que jamás había experimentado. Era el cierre de un ciclo y el inicio de otro, uno más honesto, más humano, más suyo. Permítanme ser yo, por primera vez, dijo. Y en esa frase cargada de humildad, vulnerabilidad y esperanza, quedó encapsulado todo el sentido de su confesión. No buscaba aprobación, no buscaba justificar su pasado, buscaba simplemente existir como él mismo, sin tener que esconderse detrás de un personaje. La verdad, esa verdad que tantos sospechaban pero que nadie se atrevía a confirmar, no destruyó su legado. Al contrario, lo humanizó, lo acercó más al público, lo hizo real. Hizo que millones de personas entendieran que incluso los íconos, los héroes, los grandes nombres del cine, también están hechos de carne, emociones y fragilidad. La historia de Valentín Trujillo no es una caída, es una ascensión hacia la autenticidad. Es el relato de un hombre que finalmente decidió escucharse a sí mismo después de tantos años escuchando a los demás. Es el triunfo de la verdad sobre el miedo, de la identidad sobre la apariencia, de la humanidad sobre el personaje. Hoy, su testimonio no solo abre una puerta hacia su vida íntima, sino también hacia una reflexión colectiva. ¿Cuántas personas viven atrapadas en expectativas ajenas? ¿Cuántos callan su verdad por miedo al juicio?
cuántos prefieren la máscara para evitar la vulnerabilidad? Valentín nos recuerda que la valentía no es vencer enemigos externos, sino enfrentar los propios fantasmas. Que la fuerza no se mide por el número de películas en las que salvó al mundo, sino por la capacidad de mirarse al espejo y decir, esta es mi verdad. Su voz, serena y firme al final de la entrevista, quedará grabada en la memoria cultural como un acto de honestidad que trasciende décadas de interpretaciones cinematográficas. La confesión de Valentín no es solo un cierre de capítulo en su carrera, es el inicio de un legado emocional que perdurará más allá de sus éxitos en la pantalla. Si esta historia te conmovió, si crees que la verdad y la humanidad detrás de cada figura pública merecen ser contadas, si deseas seguir descubriendo relatos profundos, investigaciones exclusivas y confesiones que transforman la manera en que vemos a nuestros íconos, suscríbete ahora a nuestro canal. Tu apoyo permite que sigamos creando contenido auténtico, valiente, profundamente investigado y narrado con la sensibilidad que estos grandes protagonistas merecen. Al suscribirte, no te perderás las próximas historias reveladoras. Tendrás acceso a análisis únicos, escritos por un periodista con 15 años de experiencia en el estudio de celebridades, cultura y medios. Serás parte de una comunidad que valora la verdad, la reflexión y las historias que dejan huella. Haz clic en suscribirse, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en este viaje narrativo donde cada historia es una ventana hacia el alma de quienes creíamos conocer. Porque detrás de cada estrella, siempre hay una verdad que merece ser escuchada. Gracias por leer. Gracias por sentir. Gracias por acompañarnos.